Era un árbol que abrazaba el cielo, con ramas abiertas como brazos dispuestos a sostener nidos y sol. Su tronco era firme, sus raíces profundas, y en las mañanas el bosque entero parecía inclinarse hacia él, como quien reconoce un hogar. Había crecido entre claros y lluvia, alimentado por la paciencia de las estaciones. Sus hojas brillaban verdes, y la gente del valle decía que bajo su sombra se tomaban decisiones importantes, se curaban penas y se contaba la verdad. Al principio, nadie habría imaginado el peligro que venía enredado en silencio. Llegaron las enredaderas despacio, como llegan las preocupaciones cotidianas, aparentemente inofensivas, con flores pequeñas y promesas de compañía. Se confundieron con las ramas jóvenes, subieron por curiosidad, luego por costumbre, y poco a poco fueron ocupando los huecos de luz que el árbol guardaba con tanto cuidado. Al principio era casi imperceptible, una hoja menos, una rama que tardaba un día más en brotar. La vida continuaba, pero en el interior del tronco algo comenzaba a tensarse. Al principio parecía inocente. Las aves seguían anidando en lo alto, los niños del pueblo seguían jugando a la sombra de sus ramas, y el árbol repetía la misma canción de siempre: la lluvia, el viento, la fidelidad de las estaciones. Pero las enredaderas aprendieron a entrelazarse con el alma del árbol, envainaron su madera, subieron por el tronco, cerraron la piel de la corteza como si pusieran vendas que no cicatrizaban. Las hojas perdieron brillo, el verde se tornó pálido, los zorzales que antes venían a su copa escogieron otros refugios. El río parecía llevarse algo de su nombre. Poco a poco, lo que vino a vivir con él se convirtió en una prisión. Lo que parecía compañía cedió a la opresión. El árbol sintió la oscuridad en su propia savia. La luz luchaba por llegar, y el tronco, que era su corazón, empezó a creer que el invierno era su destino. La desesperanza anidó en sus anillos. Se preguntó por qué justo a él, por qué después de tantos años de fidelidad. La raíz que había sostenido su confianza tambaleó. En noches sin luna suspiraba hojas, como quien intenta recordar quién fue antes de la enfermedad. Si te has sentido así, agobiado por algo que crece desde fuera y te roba la vida, sabes de qué hablo. Hay una soledad que pesa más que el peso físico, la que presume haber venido para quedarse. El árbol, rendido, dejó de resistir. Ya no erguía las ramas con la misma decisión, apenas si se disponía a esperar. Y en esa espera las dudas fueron raíces nuevas, y la sombra de las enredaderas se hizo grande como una pared. Fue entonces cuando un viejo búho, de ojos como dos lunas pacientes, se posó en la rama de un árbol vecino. Llegó en la franja entre la noche y el alba, ese instante en que las cosas cotidianas parecen mirar de reojo su propia intención. El búho miró al árbol con una serenidad que no cargaba juicio, solo certeza. No vino a hablar de culpables ni a prometer soluciones inmediatas. Vino a cambiar la mirada. Su voz no era una verdad que aplasta, era una clave que abre puertas. Se inclinó hacia el árbol y dijo, con la calma de quien ha visto muchas estaciones: no dejes que lo que te atrapa por fuera ahobre lo que eres por dentro. Esa frase resonó como una semilla que cae en suelo húmedo. No disipó las enredaderas en un latido, pero encendió algo que había estado dormido, la posibilidad de actuar. ¿Qué puedes hacer ahora?, preguntó el búho sin palabras, más que su mirada. No preguntes solo por qué, te invitó el viejo sabio, sino por qué no intentar algo distinto. Y en la interrogación, el árbol halló una decisión que no había ensayado desde la juventud: dejar de lamentarse y mirar la pequeña franja de cielo que aún no estaba cubierta. Si esta historia resuena contigo, comparte con alguien que hoy necesite esperanza. La decisión activa no fue un gesto heroico ni repentino, fue una tregua con la propia inmovilidad. El árbol estiró lo poco de fuerza que le quedaba hacia donde la luz todavía se abría. Abrió una grieta en su costumbre de resignación, y desde ese lugar ofreció hospitalidad a un ser que había sido despreciado por el bosque. Llegó un cuervo, cansado, con las plumas menos brillantes de lo que su tipo suele mostrar. Lo habían rechazado por su apariencia y por historias antiguas que nadie recordaba del todo. El cuervo, que había sido acusado de menesteroso o sombra, encontró en la propuesta del árbol la oportunidad de un nuevo sentido: cobijo a cambio de ayuda. A veces la mano que Dios pone en tu camino no viene vestida como la esperabas.
como si Dios hubiese puesto un compañero inesperado en la ruta. La llegada del cuervo abrió otra posibilidad. Podía hablar con quienes nadie quería escuchar. El cuervo, aunque no era popular entre las aves canoras, conocía viejos senderos y vecindades. Sabía dónde encontrarse con pequeñas comunidades que vivían del trabajo paciente y que tenían apetito por lo que otros despreciaban. El cuervo recordó a unas hormigas negras, minúsculas y laboriosas, que en sus viajes habían mostrado algo sorprendente. Devoraban enredaderas, no con rabia ni con prisa desesperada, sino con el orden de quien sabe que el tiempo y la constancia deshacen hasta lo más enredado. El cuervo emprendió el viaje, sus alas cortando el aire con un ritmo cansado pero seguro. Llevó en su pico el nombre de la necesidad y la promesa del árbol. Volvió con las hormigas siguiendo sus pasos. Las hormigas vinieron como si hubiesen sido llamadas por algo mayor que un pedido, por la oportunidad de un trabajo que daba sentido a su oficio. Alianza fue la palabra que lo cambió todo. El árbol, el cuervo y las hormigas formaron una coalición improbable, tejida por la humildad y la urgencia. Las hormigas, pequeñas pero numerosas, trabajaron con precisión. Sus cuerpos parecían pequeñas herramientas vivas. Mordían las enredaderas, las desgajaban con paciencia, llevaban trozos que para ellas eran alimento y para el árbol liberación. No hubo promesas grandilocuentes, hubo sudor y constancia. Los primeros días apenas se notó el cambio. Las hojas seguían opacas y la corteza guardaba la memoria de la presión. Pero algo en la savia comenzó a cambiar. La circulación recobró un pulso lento. La esperanza regresó en gotas. Mientras las hormigas trabajaban, el cuervo no abandonó su parte. Defendió el árbol de los pequeños depredadores que aprovechaban la confusión. Ahuyentó a quien pretendía ocupar los corredores de la madera con oportunismo. Y con su presencia, su reputación herida empezó a recomponerse. Las aves que antes se habían apartado, observaron el valor del cuervo, lo vieron trabajar con humildad y eficacia. Algunos regresaron tímidamente a anidar en las ramas más altas. Otros, más cautelosos, regresaron para mirar y agradecer. La comunidad que antes había puesto etiquetas empezó a ajustar su mirada. Fue un trabajo gradual, no un evento dramático. La liberación se logró gota a gota, masticando lo que asfixiaba, reabriendo pequeñas ventanas de luz que luego crecieron. Las enredaderas cedieron ante la constancia de miles de pequeñas mandíbulas. Su fuerza se redujo, y con ello la sombra que cubría al árbol se hizo más ligera. El tronco recuperó textura, y la savia retomó su curso con un ritmo más confiado. Las hojas recuperaron tono, el brillo volvió a la copa. Algunas ramas que parecían perdidas rebrotaron con paciencia, y el bosque respiró diferente. La reputación del cuervo se transformó con el tiempo, en respeto. Aquello que fue desdén se convirtió en reconocimiento. El que antes fue marginado pasó a ser parte de la red de ayuda. Las hormigas, por su parte, hallaron un lugar en las raíces. Lo que empezó como un servicio temporal se convirtió en hogar y trabajo continuo. Se formó una nueva convivencia, donde cada quien tenía un rol claro, y nadie pretendía ocupar el lugar del otro. La comunidad, en su conjunto, aprendió a ver más allá de las apariencias. Esta restauración colectiva no representó una promesa de inmunidad a futuras pruebas. El árbol seguía siendo vulnerable a tormentas, a enfermedades, a sequías, pero había algo que había cambiado en su interior. La certeza de que no estaba solo, y de que la salida, cuando se busca con fe activa y coopera con humildad, aparece. Dios no siempre quita la dificultad al instante, pero sí pone recursos, gente y oportunidades en el camino de quienes buscan. No como una maquinaria que garantiza resultados, sino como quien abre puertas y colores, donde antes había solo sombras. Hay lecciones para quienes escuchen esta parábola. La primera es que la mirada importa. Cambiar el enfoque de la queja a la búsqueda activa de opciones abre el campo de lo posible. No se trata de negar el dolor ni de fingir que todo está bien. Se trata de reconocer la herida y decidir moverse. La segunda es que la ayuda a menudo llega a través de medios inesperados, personas que han sido rechazadas o pequeñas acciones que parecen insignificantes pueden ser precisamente lo que se requiere. La tercera es que la humildad para pedir y la generosidad para recibir crean alianzas sanadoras. Si miras tu vida ahora mismo, identifica tu enredadera. ¿Es una costumbre que te roba energía? ¿Es una relación que te oprime?
¿Es un miedo que te paraliza? No necesitas resolverlo todo de golpe. Empieza por ofrecer hospitalidad a quien puedas. Tal vez una conversación con alguien que la comunidad ha rechazado. Tal vez una petición de consejo a un sabio que pasa desapercibido. O tal vez una acción diaria y discreta, como las hormigas, que vaya desgastando la fuerza de lo que te ata. Busca quienes te ayuden a ver la pequeña franja de luz que aún queda. Frecuentemente, esa franja es suficiente para comenzar a moverse. Recuerda también que Dios pone en el camino personas y recursos. A veces ese acto divino se siente como una brisa que te empuja a levantar la mirada, otras como un amigo que aparece con herramientas. No conviertas la ayuda en una fórmula mágica. La historia del árbol no dice que la intervención fue instantánea, dice que fue fiel y concreta. Dios no obliga ni manipula, pero obra por medio de quienes están dispuestos a servir. Permanece atento a las manos que se acercan, aunque vengan en apariencia humilde. La restauración trajo algo más que salud física del árbol, trajo reparación social. El cuervo recobró su voz en el coro de la comunidad, las hormigas hallaron respeto y un lugar donde su labor era vista. Las aves regresaron y con ellas el canto que alegra el alba. El bosque aprendió a sostener mejor las diferencias y a valorar el trabajo pausado. Y el árbol, que había pensado su destino sellado, floreció de una manera que no había anticipado. Sus anillos marcaron la memoria de la prueba, pero también la de la solidaridad que lo salvó. Quisiera que te quedes con una imagen, la del tronco que, tras la ardua labor, guarda pequeñas cicatrices que ahora se ven como mapas de su historia. Esas marcas cuentan que hubo dolor, sí, pero también que hubo compañía. Eso es lo que llamamos fe en acción, no una fe que evita los problemas, sino una fe que participa en la búsqueda de salidas con manos y pies, con conversaciones y decisiones, con el convencimiento de que no estamos solos. Antes de cerrar, piensa en quién ha sido tu búho, esa voz que cambió tu mirada, y en quiénes han sido tus hormigas, aquellos con pequeñas acciones han ido liberándote. Si tienes la posibilidad, agradéceles. Si aún no los has encontrado, pide la sabiduría para verlos cuando aparezcan. Y si hoy eres la persona que puede ofrecer ayuda, recuerda que la humildad y la constancia valen más que el gesto grandilocuente. Esta historia de fe demuestra que Dios siempre tiene una salida. No siempre la salida es rápida, no siempre es espectacular, pero cuando se combina la búsqueda activa, el consejo sabio, la hospitalidad y el trabajo comunitario, lo que parecía imposible empieza a aflojar su abrazo. Dios pone en el camino las personas y las circunstancias que pueden restaurar. Nuestra tarea es mirar, decidir y cooperar. Comenta quién ha sido tu búho o tu hormiga y comparte esta historia para que alguien más recuerde que, en medio de su enredadera, Dios siempre tiene una salida.